Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, día viernes. Y estamos a 85 segundos de la catástrofe, vean. Esta semana el boletín de en este momento faltan 85 científicos atómicos dio a conocer, como todos los años, el llamado reloj del fin del mundo, que es un indicador simbólico que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, por parte de un comité de científicos atómicos del que participaban, entre otros, Albert Einstein y Oppenheimer, que formaron parte de quienes crearon la bomba atómica, y que se usa para medir de forma multidimensional el riesgo de algún evento creado por el hombre que resulte catastrófico a escala planetaria. Y esta semana, como todos los años, dieron a conocer cuál es ese número, y dio el número más cercano a la medianoche desde que existe este reloj. 85 segundos para la medianoche. Hace un año, dice el texto que dieron a conocer, advertimos que el mundo estaba peligrosamente cerca de un desastre global y que cualquier demora en cambiar el rumbo aumentaba la probabilidad de una catástrofe. En lugar de prestar atención a esta advertencia, Rusia, China, Estados Unidos y otros países importantes se han vuelto cada vez más agresivos, confrontativos y nacionalistas. Entendimientos globales logrados con gran esfuerzo están colapsando, lo que acelera una competencia entre grandes potencias de tipo el ganador se lo lleva todo y socava la cooperación internacional, que es crucial para reducir los riesgos de una guerra nuclear, del cambio climático, del uso indebido de la biotecnología, de la amenaza potencial de la inteligencia artificial y otros peligros apocalípticos. Demasiados líderes se han vuelto complacientes e indiferentes y en muchos casos han adoptado una retórica y políticas que aceleran estos riesgos en lugar de mitigarlos. Debido a este fracaso del liderazgo, la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de Científicos Atómicos fija hoy el reloj del juicio final en 85 segundos para la medianoche, el punto más cercano que jamás haya estado a la catástrofe. Obviamente este no es un indicador científico ultra riguroso, ni mucho menos. Esto es algo que está pensado para hacer una luz de alarma, nada más sofisticado que eso. Pero es una luz de alarma que está encendida y a la que nadie le está dando pelota. Y me ayuda a mí como noticia, esto que pasó esta semana, para arrimarme al punto al que quería llegar, para ir redondeando varios de los temas que charlamos durante este mes, en el que pasaron tantas cosas en el mundo, para tratar de entender cómo está cambiando el mundo, por qué está cambiando el mundo, hacia dónde se dirige ese cambio y sobre todo, qué podemos hacer para revertirlo. Empezamos a fines de diciembre hablando de posdemocracia. ¿Se acuerdan una nota muy interesante en la revista Crisis que yo tomé como disparador para discutir un poco esta idea, no como una etiqueta, sino como el reconocimiento de un proceso que se refleja en una forma diferente de gestión estatal a la que estábamos acostumbrados, basada en la imposición más que en los consensos, en la violencia más que en las mayorías, en el imperio del dinero y del poder antes que de la voluntad popular. Esto salió antes del DNU 941 que le da superpoderes a la CIDE, antes del ataque a Caracas, antes de ICE en Minnesota. Esto salió cuando creíamos que lo de Groenlandia era apenas una bravuconada. Y en solo un mes quedó muy claro que no solamente estamos en un proceso posdemocrático, sin ninguna duda, sino que hay algo más, algo que quizás es más fácil de intuir que de poner en palabras, porque cuesta decirlo, cuesta asumirlo, por todo lo que implica, que es que lo que está realmente en juego es algo más que la democracia, que lo que está en juego es más incluso que la idea misma de que el poder emana de la voluntad de las personas y no de una divinidad o de el capital. Pero lo que está en juego es directamente, en esta dinámica que está tomando todo, nuestra supervivencia, como especie, como planeta, de máxima, y de mínima nuestra autonomía, la idea de que como sujetos tenemos algún tipo de derecho o prerrogativa, por mínimo que sea.
Durante el siglo XX y hasta hace un tiempo, este reloj del juicio final marcaba principalmente el riesgo de una de guerra nuclear, sobre todo durante la Guerra Fría, ¿no? El riesgo más importante era una guerra entre Estados Unidos y Rusia que significara el exterminio casi total de la población del planeta. Hoy ese riesgo vuelve a ser inminente. Estamos quizás a horas de un ataque sobre Irán que puede tener consecuencias realmente impredecibles. Pero además, como venimos contando, Estados Unidos se está preparando para una gran guerra, aunque el escenario todavía de una catástrofe nuclear, por suerte, sigue siendo remota. Espero que siga siendo remota bastante tiempo más. Pero hay otros riesgos que son mucho más inminentes y seguros y concretos y que los tenemos sobre nosotros. Uno tiene que ver, bueno, con lo que estamos viendo ahora en la Patagonia, pero que también vemos replicado en otros lados, grandes incendios, inundaciones, olas de calor, olas de frío, el cambio climático y todo lo que eso implica para nuestras vidas, porque estos sucesos que son cada vez más frecuentes, que son cada vez más graves, desplazan muchísima gente, hacen que mucha gente pierda todo lo que tuvo en la vida. Insisto, si no es un incendio, puede ser una inundación, y si estás en un lugar que ni se inunda ni se incendia, probablemente empieces a tener vecinos nuevos, porque esto va a desplazar a muchísima gente. Y el otro peligro concreto, inminente, y del que vengo hablando bastante, del que hablo también en Estado de Malestar, el podcast que hago en el Destape, es el dominio total por parte de un pequeño grupo de súper ricos de toda la humanidad. Tienen los recursos para hacerlo, tienen las herramientas para hacerlo, tienen un plan, lo están llevando a cabo. Ya sabemos que piensan que la libertad y la democracia son incompatibles, que quieren fundar gobiernos tecnocráticos que terminen de convertir todo ámbito público en gestión privada, que ven a los seres humanos como insumos descartables para sus objetivos y no tienen pruritos en cometer o impulsar genocidios, expulsiones masivas de inmigrantes, represión violenta disparándole a cualquiera que proteste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una capa más por debajo de todo eso. Y de eso quería hablarles ahora. Esto en los próximos 2-3 minutos se va a poner un poco raro, después vuelve a la normalidad. Estuve todo un mes subiendo la temperatura del agua de la rana para que no piensen que estoy loco ahora. Vale la pena, no cambien de canal, por favor. Y además después vamos a hablar de cómo combatir esto finalmente. Y después me voy de vacaciones y le dejo la bomba a Navarro, a Ari, a ustedes. Uno de los intelectuales más influyentes de esta nueva extrema derecha, del trumpismo, de los super ricos, de Silicon Valley y demás, es un tipo que se llama Nick Land. Quizás lo escucharon nombrar porque ganó cierta preponderancia en algunos círculos últimamente. Es un tipo que está loco como una cabra, como una cabra. Cuando uno lo lee te das cuenta rápidamente de esa locura, pero que tiene algunos conceptos que son muy interesantes para entender qué está pasando, en qué están pensando ahí adentro. Cómo se piensa, en qué términos piensan en los búnkeres de lujo, en las mansiones, en las islas privadas, en los superyates donde se decide el futuro del mundo. Y lo que hace Nick Land básicamente es proponer una lectura novedosa del concepto de capital, ¿no? Se sabe que para el liberalismo clásico, si se quiere, el capital es un conjunto de recursos y de bienes, que para el marxismo es una relación social. Bueno, para Land el capital es una inteligencia autónoma, dice él, un ente ajeno a lo humano. Lo compara, para hacerse una idea, con las criaturas de Lovecraft, este escritor de literatura de terror fantástica que hablaba de unas criaturas de otra dimensión que acechaban eternamente a la humanidad, esperando una oportunidad, una brecha para entrar en nuestra dimensión, invadir nuestras sociedades, nuestras vidas y corromper todo. Lo loco es que haciendo este diagnóstico, la propuesta de Land y de todos los que coinciden con él, aprenden de él y demás, no es tratar de combatir a estos bichos o frenar esta incursión, sino acelerarla. Él dice, esto es lo que tiene que pasar.
Pero si uno lee a Lovecraft, se da cuenta de que él escribe que justamente los científicos, los investigadores, todos los que terminaban descubriendo por un motivo u otro a estas criaturas y entraban en contacto con ellas, enloquecían por el contacto con el horror y empezaban a servir a sus designios, que es un poco en realidad lo que está pasando con esta gente. Está sirviendo a los designios del capital. Enloquecieron ante la perspectiva de la acumulación infinita de dinero y de poder y no hacen más que servir a los designios de esta inteligencia autónoma, como dice Land. Claro, no entendieron El Señor de los Anillos, no entendieron Star Wars, no entendieron la Biblia, menos van a entender Lovecraft. En fin, Land da un paso más allá. Y recuerden, estamos hablando no de alguien de los márgenes, estamos hablando de alguien que les da conferencias, asesora y probablemente influye muchísimo a los tipos que están decidiendo el futuro del mundo. Dice, el capital es una idea que se comporta como un virus a lo largo del tiempo, que se va reproduciendo, se va multiplicando, se va acelerando y va ocupando todos los espacios de nuestras vidas, para propiciar un proceso de retroalimentación, un bucle de aceleración que nos empuje hacia la singularidad pensada como la creación de una superinteligencia artificial capaz de conquistar la galaxia y la inmortalidad. En serio, no estoy inventando absolutamente nada. Esto es lo que piensa Nick Land, el tipo que influye en Silicon Valley. Hay más. Land dice que esta superinteligencia artificial ya existe en el futuro y que el capital en realidad es una idea que mandó en el tiempo hacia el pasado para promover su propia existencia, medio como Terminator. Medio como Terminator. Insisto, no estoy contando una novela de ciencia ficción, estoy describiendo parte del pensamiento de uno de los intelectuales más influyentes del trumpismo. Dice, el capital genera avances tecnológicos, los avances tecnológicos permiten generar más capital, que permiten a su vez nuevos avances tecnológicos, y de esa manera ese bucle se va retroalimentando y se acelera cada vez más. Y estamos en el proceso en el cual esa aceleración está a punto de dispararse. Y que en realidad la humanidad es simplemente un puente hacia ese momento, que en realidad la finalidad de toda la creación es ese momento, que nosotros somos solamente, él dice, un bootloader, que era como, ¿vieron cuando se bajan un programa chiquitito y le hacen doble clic para que instale un programa más grande? Y después borran el primer programa que se bajaron. Bueno, la humanidad sería ese iconito, ese programa chiquitito. Y toda la historia estaría pensada en llegar al momento en el que aparece esta superinteligencia. Terminator. Bueno, después nos borran. Y después nos borran. Eso es lo que pasa con los bootloaders. Entonces, después de estos 3 minutos de caos, por los que les pido disculpas, pero es importante empezar a saber qué piensan en estos términos la gente que toma estas decisiones. Volvemos a una idea conocida, que nos resuena incluso de acá, de Milei y demás, que es que los humanos somos herramientas, medios para un fin, no un fin en sí mismo, que el soberano es el capital. Y nosotros somos simplemente algo descartable, un insumo de este ente extraño, que empezó ofreciendo, si se quiere, una relación de simbiosis, donde se beneficiaba tanto la humanidad como el capital, los avances tecnológicos en la salud, etcétera, 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 pero terminó parasitando a su huésped y ahora amenaza con destruirlo o con someterlo completamente. Y miren, el año pasado Peter Thiel, de quien ya les hablé varias veces, y que leyó claramente a Land, dio una entrevista con el New York Times. Y quiero hacer hincapié en este breve pasaje de esa entrevista. Supongo que en el fondo preferirías que la raza humana pudiera seguir existiendo, ¿verdad? Sí, bueno, yo no sé qué decirte. ¿Por qué? Yo, la verdad, haría... Esta es una muy larga vacilación. Muchísimas preguntas implícitas en esto. ¿Debería sobrevivir la raza humana? Sí, pero yo también me gustaría que resolviéramos de forma radical estos problemas. Y entonces, ¿sabes? Es siempre, no sé, pues, ¿sabes? Sí, el transhumanismo es esto, ¿sabes? La idea principal era esta transformación radical donde tu cuerpo humano natural se convierte en un cuerpo inmortal.
Y hay una crítica de, digamos, las personas trans en un contexto sexual. O, no sé, un travesti es alguien que se cambia de ropa y se viste con la del sexo opuesto. Y un transexual es alguien que se cambia su, no sé, pene por una vagina. Y luego podemos debatir que también funcionan esas cirugías. Pero queremos más transformación que eso. La crítica no es que sea raro y antinatural. Es que, hombre, es tan patéticamente poco. Y, ok, queremos más que el travestismo o cambiar tus órganos sexuales. Queremos que puedas cambiar tu corazón, cambiar tu mente y cambiar todo tu cuerpo entero. Le preguntan, bueno, pero ¿tiene que sobrevivir la raza humana? Y él contesta, sí, pero. Duda un rato y después contesta, sí, pero. Y está todo ahí, en esos segundos de duda, en ese pero. Porque la parte que él no dice, pero que se da cuenta cualquiera que asome la nariz al mundo un segundo, es que esa tecnología, si existe, si llega a esa posibilidad de cambiar los órganos, de vivir más años, de tener superpoderes, de conquistar la galaxia, va a ser solo para esta pequeña casta de supermillonarios, no va a ser para todos. Si hoy tenés que hacer un flor de quilombo para acceder al tratamiento más básico, ¿sí? Necesitas operarte, necesitas tratarte una enfermedad crónica y tenés que esperar meses, te niegan el servicio. No, bueno, obviamente que esta tecnología de inmortalidad y de superpoderes y de transhumanismo con la que sueña esta gente va a ser solamente para ellos y nosotros somos solamente un puente para llegar a ese punto. Somos un insumo para llegar a ese punto. La tendencia a la acumulación y la concentración infinita son la conducta natural del capital cuando no es controlado. Esto es algo que lo dijo Marx, lo dijo David Ricardo, se sabe, es una premisa de la economía bastante básica. En ese proceso de acumulación y de concentración, la humanidad en el mejor de los casos es un instrumento descartable y en el peor un estorbo que se elimina. Por eso, yo creo que tenemos que empezar a leer el proceso de los últimos 50 años que nos trajo hasta acá y que conocemos como neoliberalismo, como la guerra de emancipación del capital sobre la humanidad. Y el fascismo neoliberal, del que todavía estamos viendo sus primeros capítulos, en Gaza, en Minnesota, pero también en cada refugiado, en cada niño desnutrido que hay en todo el planeta, en cada familia que estalla porque no puede soportar la insoportable presión de esta vida, en cada suicida, en cada persona que le suelta la mano a su cordura, en los viejos que se mueren porque no acceden a medicamentos, en cada hombre y mujer que sucumbe ante la trituradora de este sistema, es la etapa genocida de esa guerra. Y que para tener cualquier tipo de mejora en nuestras vidas, en nuestras democracias, para revertir el daño al planeta, para volver a ser dueños de nuestro tiempo, para volver a ser dueños de nuestro futuro, hay que volver a enjaular al capital. Si el capital es libre, las personas estamos sometidas a él y viceversa. Y la única forma de hacerlo es haciendo política. Y el único sentido que tiene hacer política en esta época es dar esa batalla. Todas las consideraciones adicionales deben estar subordinadas a esa estrategia. Fingir que otra cosa es posible implica perder un tiempo que no tenemos. El informe de Oxfam sobre desigualdad que ya cité esta semana tiene todo un capítulo que habla de reclamar el poder político, porque buena parte de estos problemas es porque ese poder quedó absolutamente subsumido al capital. En casi todo Occidente, con muy pocas excepciones, es el capital el que manda, es el que es dueño de las decisiones. El poder económico y el poder de los más ricos puede reducirse, dice Oxfam. La mayoría ciudadana puede recuperar el poder político. ¿Cómo? Bueno, da una serie de propuestas. Habla de regular fuertemente las prácticas de lobby y las puertas giratorias entre sector privado y público. Habla de promover la independencia y evitar la concentración de los medios de comunicación. Habla de reforzar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Habla de establecer límites claros al financiamiento de campañas por parte de superricos y de grandes corporaciones. Habla de fomentar la participación ciudadana en la formulación de políticas mediante mecanismos propicios. Habla de revisar deudas soberanas y deudas familiares en beneficios de quienes fueron perjudicados por ese tipo de sujeción. Pero nada de eso es posible si no se le pone un límite al poder y a la acumulación de capital, porque la pelea siempre va a ser muy desigual.
y porque eso es lo que está en el centro de todas las crisis que vivimos y lo que significa la mayor amenaza para nosotros. A esta altura del partido no es original decir que los súper ricos deberían pagar más impuestos. Es una realidad absolutamente evidente para cualquiera que no trabaje para ellos. En el informe de Oxfam dan un paso más allá, citando al trabajo de una economista, no sé si tenemos ahí la placa 3, una filósofa, Ingrid Robbins, que plantea una serie de argumentos filosóficos en favor de que se establezca legalmente un límite máximo a la concentración de riqueza privada. Su propuesta, denominada limitarismo, arguye que cuando la acumulación de riqueza privada supera determinados niveles, pasa a ser injustificable desde el punto de vista moral y peligrosa desde el punto de vista político, y que al igual que las sociedades definen un umbral de pobreza para determinar cuándo alguien no tiene suficiente, también deberíamos definir un umbral para considerar que alguien tiene demasiado. Ella propone fijarlo en 10 millones de dólares. Y una organización de millonarios a favor de que le aumenten los impuestos a los millonarios constató que un tercio de las personas consultadas se mostraban a favor de un umbral de riqueza de ese tipo. Es interesante porque cuando empezamos a hablar de esto hace un mes, yo dije que el fascismo neoliberal cambió el contrato social por un acuerdo de bases y condiciones al que le damos a aceptar sin haber leído. Y justamente Rousseau, que escribió un libro que se llamaba El contrato social, decía que para que una sociedad funcione tenía que haber límites no solo a la pobreza, sino también a la riqueza. Concretamente decía, no tiene que haber nadie que sea tan rico como para poder comprar a otra persona, ni nadie que sea tan pobre como para verse obligado a venderse. Me parece una idea bastante razonable. Pero creo que hay que dar un paso más, y a esto quería llegar. Y con esto voy cerrando este editorial y esta saga de este mes y lo invito a compartirlo y charlarlo con los compañeros en la mesa antes de meternos un poco más en la actualidad. Hay que dar un poco más si queremos realmente dar batalla en una guerra que nos declararon, que nosotros no elegimos, pero que está sucediendo y de la cual somos las víctimas. Yo no sé dónde se pone el límite, si en 10 millones, en 50, en 100, en 300. La verdad no lo sé, es un debate que tienen que dar gente mucho más preparada que yo para eso, en términos de utilidad económica, política, social y demás. Pero sí tengo la certeza de que ese límite no solamente es necesario, sino que es justo y que va a repercutir positivamente en toda la sociedad. Y que no hay nada, pero nada, que justifique, insisto, en términos de utilidad económica, política, social, que alguien que tiene 500, 1.000 o 100.000 millones de dólares sume un solo dólar más a esa fortuna. Que ese dólar y cada uno de esos dólares estaría mejor en cualquier otro lado que no sea ese. Que es necesario reinvertir masivamente las ganancias extraordinarias de los supermillonarios en desarrollo sostenible en todo el planeta, en infraestructura, en educación, en vivienda, en cadenas productivas que consoliden un modelo global diferente. Pero también estoy seguro que nada de eso va a pasar por las buenas. Por lo tanto, creo que es hora de que empecemos a discutir en cada país, en cada ciudad, en cada asamblea, en cada partido político, en cada campaña, en cada fábrica, en cada oficina, en cada universidad, en cada esquina, que la acumulación infinita, tal como está sucediendo ahora, tal como lo están haciendo ahora estos pichones de dictadores, constituye un delito de lesa humanidad. Constituye un delito de lesa humanidad, porque con cada dólar que suman en sus fortunas le están cagando la vida a todo el mundo. Y lo hacen, lo dicen y actúan en consecuencia, ni siquiera lo ocultan. Es hora de que empecemos a reaccionar.